todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. El temblor en mi mano izquierda es casi imperceptible. Una vibración fina como el aleteo de un insecto atrapado bajo la piel. Lo disimulo apoyando la palma contra el frío cristal de la ventana de observación, mientras la Tierra, esa joya azul y blanca suspendida en la negrura cósmica, llena mi campo visual. Es una imagen que debería infundir asombro, quizás incluso una pizca de triunfo. Después de todo, soy el doctor Damián Ortega, el arquitecto teórico detrás del teorema de coherencia dimensional, la clave que desbloqueó el vórtice Argus y la promesa de mundos más allá del nuestro. Hoy lidero la primera incursión, un paso de gigante para la humanidad, un susurro agónico para mí. La neurodegradación sináptica no figura en los informes oficiales. Es mi sombra personal, un reloj de arena cuyas últimas partículas de tiempo se deslizan con cruel parsimonia. La estación Prometheus bulle con una energía contenida, una mezcla de excitación febril y aprehensión profesional. Somos 7 almas a punto de saltar al vacío. La comandante Mireia Salcedo, con su porte acerado y una mirada que parece perforar el futuro, será quien guíe la nave a través de lo incognoscible. Su calma es una roca a la que intento aferrarme mientras las punzadas fantasma recorren mis nervios. Luego está la doctora Jimena Torres, nuestra xenobióloga, cuya curiosidad es tan vasta como el universo que pretendemos explorar. Sus ojos brillan con una luz casi infantil ante la perspectiva de lo nuevo. El profesor Alonso Méndez, lingüista antropológico, aporta el contrapeso de un escepticismo erudito, su ceño permanentemente fruncido, como si ya estuviera traduciendo los silencios de lo desconocido. Luis Barragán, nuestro ingeniero de sistemas, es un hombre de pocas palabras y muchas soluciones. Sus dedos ya danzando sobre consolas holográficas, verificando cada algoritmo, cada subrutina del vórtice. La doctora Natalia Esquivel, oficial médica, me observa a veces con una discreción que me inquieta. Sus escáneres no pueden ver la NDS, no todavía, pero su intuición es aguda. Y Esteban, cuervo, delgado, especialista en seguridad, un hombre cuya quietud es más amenazante que cualquier grito de guerra, sus ojos barriendo cada rincón como si esperara que las sombras mismas cobraran vida. Todos ellos, seleccionados entre miles, la élite de la élite, ignorantes del pasajero clandestino que viaja en mi torrente sanguíneo, en mis sinapsis fallidas. La directora Renata Cervantes nos despidió con un discurso protocolario, sus palabras resonando con la fría eficiencia de quien mueve piezas en un tablero cósmico. Ella no ve las microexpresiones de dolor que cruzan mi rostro cuando una migraña particularmente viciosa amenaza con partir mi cráneo, ni la forma en que aprieto los puños para controlar el temblor que se intensifica bajo estrés. Esta misión es mi legado, la sinfonía final compuesta por una mente que se desintegra. Cada ecuación que formulé, cada simulación que ejecuté, era una nota en esta partitura hacia lo desconocido, una forma de gritarle al olvido que Damián Ortega existió, que tocó las estrellas, aunque fuera brevemente. El vórtice Argus espera, una herida resplandeciente en el tejido del espacio-tiempo, una promesa y una amenaza envueltas en la misma luz imposible.
Mis teorías lo describen como un puente estable, una fluctuación cuántica controlada. Pero hay una parte de mí, la parte que siente el frío reptar por mis huesos, que se pregunta qué sucede cuando la mente que concibió el puente ya no es estable. ¿Qué monstruos pueden cruzar en ambas direcciones cuando el guardián mismo está comprometido? La tierra se encoge a medida que nos acercamos al umbral, y con ella, la última semblanza de normalidad que conoceré. Recuerdo las primeras simulaciones, la elegancia matemática de las transiciones dimensionales. En papel, todo era perfecto, armónico, pero el papel no sangra, no tiembla, no siente el pánico helado de una conciencia que se enfrenta a su propia disolución. La NDS avanza, y aunque los supresores y mi férrea voluntad mantienen a raya los síntomas más evidentes, sé que el tiempo es un lujo que se me agota con cada latido. La ironía es casi poética. El hombre que abrió las puertas a otros universos está perdiendo el control sobre el universo dentro de su propio cráneo. Miro a mi equipo, sus rostros iluminados por el brillo antinatural del vórtice. Confían en mí, en mi ciencia, y yo confío en que mi cuerpo no me traicionará antes de que podamos plantar nuestra bandera en umbral, el nombre en clave para nuestra primera tierra paralela. Umbral. Un nombre que evoca sombras, fronteras, lugares de transición. Apropiado, considerando mi propia condición. La presión en mi cabeza aumenta. Un torniquete invisible que se aprieta. Disimulo una mueca. La convierto en una sonrisa tensa para Salcedo. Ella asiente, sus ojos fijos en los instrumentos. El aire en el puente de mando se carga con la electricidad estática de lo inminente. Los protocolos finales se recitan como un mantra, una letanía contra el miedo primordial a lo desconocido. Siento el sudor frío en la nuca, un escalofrío que no tiene nada que ver con la temperatura de la nave. Es el terror puro, destilado, de saber que estoy llevando a estas personas hacia algo que mis propias teorías apenas pueden arañar en su superficie. Y lo hago con una mente que podría fallarme en cualquier momento, dejando un rastro de datos corruptos y decisiones erráticas. El legado. Esa palabra resuena en el silencio expectante. Un legado de descubrimiento o un legado de ruina. La línea es tan delgada como el pelo entre dimensiones. Me aferro a la consola, mis nudillos blancos, mientras la nave se alinea con la boca hambrienta del vórtice. ¿Qué encontraríamos al otro lado? ¿Y qué parte de mí quedaría para presenciarlo? La pregunta queda suspendida, sin respuesta, mientras el universo se prepara para desgarrarse. Morberlea. La cuenta atrás de la comandante Salcedo retumba en mis oídos, cada número un martillazo contra mis sienes ya doloridas. 5, 4. Intento concentrarme en mis propios monitores, en las lecturas de coherencia dimensional que deberían ser mi mayor consuelo, la prueba de mi genio. Pero las cifras danzan, se emborronan, como si se burlaran de mi esfuerzo. 3, 2. Un espasmo recorre mi brazo izquierdo, más fuerte esta vez, y casi suelto el neurocompresor que llevo discretamente en el bolsillo. Un pequeño dispositivo experimental que, según mis cálculos, debería mitigar los peores efectos de la NDS durante periodos cortos. No está aprobado, por supuesto. Otro secreto más en mi creciente colección. 1. Activación del vórtice Argus. La voz de Salcedo es firme, inquebrantable. Una luz cegadora inunda el puente, pero no es una luz normal. Es una antiluz, una negrura luminosa que parece absorber toda otra fuente de iluminación, retorciendo las sombras en formas imposibles. Siento una presión aplastante,
como si el peso de 1000 atmósferas se concentrara en mi cráneo. El temblor se extiende a mi pierna y tengo que aferrarme con ambas manos a la consola para no caerme. La doctora Esquivel me lanza una mirada rápida, inquisitiva. «Doctor, Ortega, ¿todo en orden?» Su voz llega distorsionada, como si viajara a través de agua espesa. Asiento con la cabeza, una mentira visual, mientras mis dientes castañetean. El primer disruptor no es una alarma estridente ni una falla catastrófica del sistema. Es sutil, casi personal. Mientras la nave es engullida por el vórtice y el caos sensorial amenaza con desmembrar mi percepción, mis monitores, aquellos que muestran los parámetros vitales de la integridad dimensional del vórtice, mis ecuaciones encarnadas, parpadean. Solo un instante, menos de un segundo. Un único frame de datos corruptos. Una cadena de símbolos sin sentido donde debería haber una elegante secuencia matemática. Nadie más parece notarlo. Están demasiado ocupados lidiando con la brutalidad del tránsito, con sus propios estómagos revueltos y sus sentidos asaltados. Pero yo lo veo, y es como si una aguja de hielo se clavara en mi cerebro. Mis teorías no predicen esto. La coherencia dimensional de Vance postula una transición limpia, turbulenta, sí, pero matemáticamente predecible. No esto, no un susurro de corrupción en el corazón mismo del sistema. Intento rebobinar el registro de datos, pero la interfaz se resiste, como si una mano invisible la estuviera sujetando. Otro espasmo, esta vez en mi cuello, y un gruñido ahogado escapa de mis labios. Ortega, la voz de Salcedo, más cercana, más urgente. Estado. Sujeto el neurocompresor con más fuerza, activándolo. Una oleada de frío químico recorre mis venas, calmando el temblor, pero nublando ligeramente mis pensamientos. Estable, comandante. Miento. Mi voz apenas un susurro ronco. Fluctuaciones, esperadas. El disruptor se profundiza. No es solo el dato corrupto. Es una sensación, una presencia. Mientras el universo se pliega y se despliega a nuestro alrededor de maneras que desafían toda descripción, siento algo más. Algo que no estaba en las ecuaciones. Una inteligencia fría, ajena, rozando el borde de nuestra incursión. Como si hubiéramos tropezado no con un pasillo vacío entre mundos, sino con la guarida de algo que dormitaba. La ENDS me hace vulnerable a las alucinaciones, lo sé, pero esto se siente diferente, demasiado coherente, demasiado intencional. La presión en mi cabeza se vuelve insoportable y por un momento el mundo se vuelve negro. Cuando recupero la visión, el puente está bañado en la extraña luz de umbral. Hemos llegado, pero el silencio es lo que me golpea. Un silencio demasiado profundo, demasiado absoluto, como si el universo mismo contuviera la respiración. Miro mis monitores. El frame corrupto ha desaparecido del registro, como si nunca hubiera existido. Pero sé lo que vi, y sé lo que sentí. Algo está fundamentalmente mal, no solo conmigo, sino con el lugar al que hemos llegado, o quizás con la forma en que hemos llegado hasta aquí. El profesor Méndez es el primero en hablar, su voz teñida de un asombro cauteloso. Increíble. Las lecturas atmosféricas son compatibles, pero con trazas anómalas no identificadas. La doctora Torres ya está vibrando de excitación, sus dedos volando sobre su propia consola. La asignatura biológica es divergente. Patrones fractales en la flora microscópica, nunca antes vistos. Su entusiasmo es un contrapunto discordante a la inquietud que se asienta en mi pecho como una losa de plomo. Yo también veo los datos, la belleza extraña de este nuevo mundo, pero sobre todo veo la sombra del dato corrupto, la sensación de la presencia. Miro a Salcedo. Su rostro es una máscara de profesionalismo,
pero sus ojos, por una fracción de segundo, traicionan una duda, una incertidumbre que refleja la mía. ¿Comentarios iniciales, doctor? Ortega pregunta, su voz formal, pero con un matiz que me dice que ella también sintió algo fuera de lo común durante el tránsito, algo que no encaja en los informes. Trago saliva, el sabor metálico de los supresores aún en mi lengua. Todo dentro de los parámetros teóricos, comandante. Miento de nuevo. Con las esperadas variaciones inherentes a un primer contacto. Pero la palabra esperadas suena hueca incluso para mis propios oídos. El verdadero disruptor no ha sido un evento, sino una semilla. Una semilla de duda plantada en mi mente ya comprometida. Una sospecha de que el vórtice Argus no es simplemente un túnel, sino una membrana sensible, y que nuestra travesía ha dejado una herida, o ha despertado algo que hubiera sido mejor dejar en paz. Y la pregunta que me atormenta, mientras contemplo el paisaje alienígena de Umbral a través del viewport, no es que encontraremos aquí, sino que hemos traído con nosotros, o que hemos dejado atrás, roto e irreparable. La quietud del nuevo mundo parece observar, juzgar, y por primera vez, el legado que tanto anhelo me parece una carga demasiado pesada para soportar. El primer pie que pongo en Umbral se siente equivocado. La gravedad es un 0.98 G, casi idéntica a la de la Tierra, pero el suelo bajo mis botas cede de una manera sutilmente elástica, como si caminara sobre una piel tensa en lugar de roca sólida. El aire es respirable, sí, pero tiene un olor metálico subyacente, un aroma a ozono quemado y a algo más, algo orgánico y desconocido que eriza el vello de mi nuca. La luz del sol de Umbral, filtrada a través de una atmósfera de un azul cobalto casi doloroso, proyecta sombras con bordes demasiado nítidos, demasiado definidos, como si estuvieran grabadas en el paisaje con un cuchillo. Cada detalle es una nota discordante en la sinfonía de la realidad. La doctora Torres está en su elemento, su entusiasmo infantil apenas contenido mientras recolecta muestras de la flora local. Plantas que se asemejan a helechos terrestres, pero cuyas frondas se despliegan en espirales logarítmicas perfectas, con una precisión matemática que la naturaleza en la Tierra rara vez alcanza. «Damián, mira esto», exclama, mostrándome una hoja que parece vibrar con luz propia, sus nervaduras formando patrones que cambian sutilmente cuando la miras desde diferentes ángulos. La estructura celular es quiralmente invertida en algunos orgánulos, y hay bioluminiscencia sin una fuente de energía aparente. Su fascinación es contagiosa para los demás, pero para mí, cada nueva anomalía es una confirmación de que las leyes físicas aquí no son meras variaciones, sino interpretaciones fundamentalmente diferentes. El desafío se intensifica con cada hora que pasamos en Umbral. Las comunicaciones con la estación Prometheus, inicialmente claras, comienzan a sufrir interferencias erráticas, ráfagas de estática que suenan casi moduladas, como susurros ahogados en el ruido blanco. Luis Barragán frunce el ceño, sus dedos volando sobre la consola de comunicaciones. «No es radiación de fondo normal, comandante. Hay patrones, demasiado complejos para ser aleatorios. La NDS envía una punzada helada por mi columna. Patrones, como el dato corrupto en el vórtice. La idea de una inteligencia observándonos, manipulando nuestras comunicaciones, es casi demasiado para soportar. Mientras establecemos el campamento base temporal, una estructura prefabricada desplegada con eficiencia por Cuerpo, Delgado y su equipo, siento la presión en mi cabeza aumentar de nuevo. Las migrañas son más frecuentes aquí, más intensas, y los temblores,
tengo que recurrir al neurocompresor con una frecuencia alarmante, arriesgándome a los efectos secundarios de confusión y paranoia que el manual advierte. En un momento, mientras ayudo a calibrar un sensor geológico, mi mano tiembla tan violentamente que casi dejo caer el delicado instrumento. La doctora Esquivel, que estaba cerca, me mira fijamente, sus ojos profesionales pero penetrantes. Doctor Ortega, ¿se encuentra bien? Parece pálido. Solo la aclimatación, Natalia. Respondo, forzando una sonrisa. Este sol es más intenso de lo que parece. Una mentira torpe, pero ella asiente, aunque su mirada permanece preocupada. La verdadera escalada ocurre durante la primera noche. Los sonidos de umbral son diferentes a todo lo que he oído. No hay cantos de insectos familiares, ni llamadas de aves nocturnas. En su lugar, hay un zumbido grave y persistente, casi infrasónico, que parece vibrar en los huesos. Y luego están los otros sonidos. Chasquidos rítmicos, silbidos agudos que parecen provenir de todas partes y de ninguna a la vez, formando secuencias que el profesor Méndez graba con una expresión de profunda perplejidad. «No es geológico», murmura, ajustándose los auriculares. «Hay sintaxis, una estructura, pero no se parece a ningún lenguaje conocido». Es entonces cuando veo el primer movimiento anómalo en el perímetro del campamento. Estaba de guardia, luchando contra el agotamiento y los fantasmas de mi NDS, cuando una sombra se deslizó entre los árboles retorcidos de umbral. No era un animal, era demasiado alta, demasiado delgada, y se movía con una fluidez antinatural, como humo tomando forma. Cuando enfoqué mis visores térmicos, no había nada, solo el frío de la noche, pero la sensación de ser observado, de una presencia alienígena e inteligente, se volvió abrumadora. Mis terminales nerviosas gritaron en silencio. Una alarma interna que solo yo podía oír. Comparto mis observaciones con Salcedo y Cuervo a la mañana siguiente. Cuervo asiente sombríamente. Mis sensores perimetrales registraron fluctuaciones electromagnéticas anómalas durante la noche, breves, erráticas, como si algo estuviera probando nuestras defensas. Salcedo ordena un aumento de la vigilancia, pero veo la tensión en sus hombros. Este mundo no es el paraíso virgen que algunos esperaban. Es algo más, algo que nos observa, nos estudia y quizás nos espera. La anomalía ya no es solo ambiental. Tiene un rostro, aunque sea uno que se esconde en las sombras. Los días siguientes son una sucesión de descubrimientos inquietantes, marcas deliberadas en la corteza de los árboles, glifos complejos que parecen una forma de escritura, pero que desafían cualquier intento de desciframiento por parte de Méndez. Rastros en el suelo blando, huellas humanoides, pero con una zancada imposiblemente larga y una distribución de peso que sugiere una biomecánica alienígena. Y siempre esa sensación persistente de ser observados, de ojos invisibles siguiendo cada uno de nuestros movimientos. La NDS me juega malas pasadas. A veces creo ver figuras en el rabillo del ojo, solo para que desaparezcan cuando me giro. Pero la tensión en el resto del equipo me dice que no todo es producto de mi mente enferma. La presión de mantener mi secreto, de liderar científicamente mientras mi propio cuerpo y mente me traicionan, se vuelve casi insoportable. Cada informe que redacto, cada análisis que presento, es un acto de equilibrio sobre el alambre. Umbral no es solo un desafío científico, es un crisol personal que amenaza con consumirme. Y la anomalía, sea lo que sea que acecha en las sombras de este mundo, parece estar acercándose, su aliento frío cada vez más perceptible en la quietud antinatural
de este planeta que no era, decididamente, nuestra Tierra. El desafío ya no es solo explorar, sino sobrevivir y entender antes de que sea demasiado tarde. Tum Suguma. Seguimos un sendero apenas perceptible, una ausencia de la extraña vegetación de umbral que serpentea a través de un bosque de árboles nudosos cuyas cortezas parecen susurrar secretos con el viento. Cuervo va a la cabeza, su rifle de pulsos en ristre, moviéndose con la gracia letal de un depredador. Yo voy justo detrás de Salcedo, luchando por mantener un ritmo constante mientras una nueva oleada de náuseas amenaza con derribarme. El neurocompresor está perdiendo efectividad. Los intervalos entre dosis se acortan peligrosamente. El sendero nos lleva a una elevación y desde allí la vemos. Relicario, una ciudad. Imposible, majestuosa y completamente silenciosa. Las estructuras se elevan hacia el cielo cobalto como agujas de hueso pulido, sus formas orgánicas y fluidas desafiando la geometría euclidiana que conocemos. Edificios que parecen retorcerse sobre sí mismos, pasarelas que flotan sin soportes visibles, ventanas que reflejan la luz de maneras que contradicen su aparente orientación. Es como si un arquitecto demente hubiera soñado con una metrópolis y luego la hubiera construido con materiales que obedecen a leyes físicas diferentes. No hay signos de destrucción, ni de guerra, ni de desastre natural. Solo un abandono absoluto, como si sus habitantes se hubieran desvanecido en el aire. Mientras nos acercamos con cautela, la sensación de ser observados se intensifica hasta volverse casi tangible. Es una presión en el aire, una vibración en el suelo, un susurro en el borde de la audición. El profesor Méndez murmura algo sobre arquitectura psicotrópica, sugiriendo que las formas mismas de los edificios podrían estar diseñadas para inducir estados alterados de conciencia. La idea me produce un escalofrío. ¿Qué clase de seres construirían una ciudad así? ¿Y por qué la abandonarían en un estado de conservación tan prístino? Entramos en uno de los edificios periféricos, una estructura que podría haber sido una especie de centro comunal. En el interior, el polvo lo cubre todo, una fina capa de partículas grises que parecen absorber la luz. Pero debajo del polvo, todo está en su sitio. Consolas de control con interfaces desconocidas, asientos ergonómicos diseñados para cuerpos humanoides, pero con proporciones sutilmente incorrectas, demasiado altos, demasiado estrechos, incluso recipientes con lo que parece ser comida deshidratada, perfectamente conservada. Mientras examino una de las consolas, mi mano tiembla y roza la superficie. Por un instante, la pantalla cobra vida con un torbellino de símbolos luminosos que se arremolinan y desaparecen antes de que pueda procesarlos. Al mismo tiempo, una punzada de dolor agudo, como un clavo al rojo vivo, atraviesa mi sien izquierda. Me tambaleo, apoyándome en la consola. «Damián». La voz de Jimena Torres suena alarmada. Estás sangrando». Llevo una mano a mi nariz. Efectivamente, un hilo de sangre oscura mancha mis dedos. La NDS nunca me había provocado hemorragias nasales. Esto es nuevo, esto es umbral. La doctora Esquivel me examina rápidamente, su rostro una máscara de preocupación profesional. «Presión arterial elevada, Damián, y tus pupilas están dilatadas. Necesitas descansar». Asiento, demasiado aturdido para discutir. Pero sé que no es solo el cansancio. Hay algo en esta ciudad, en este planeta, que está interactuando conmigo a un nivel fundamental, exacerbando mi condición de maneras impredecibles. Mientras me siento en uno de los extraños asientos, mi mirada se cruza con la de Cuervo. Él no dice nada,
pero sus ojos oscuros parecen ver más allá de mis excusas, más allá de la fachada de control que tanto me esfuerzo por mantener. La revelación parcial de la verdad llega cuando Luis Barragán logra activar parcialmente uno de los sistemas de información centrales de la ciudad, ubicado en una torre que parece perforar las nubes. Después de horas de trabajo febril, luchando con una lógica de programación que es a la vez familiar y completamente alienígena, proyecta una imagen holográfica en el centro de la sala de control improvisada. Es un mapa estelar, pero no de nuestro sector de la galaxia. Y luego aparecen imágenes fugaces, seres altos, delgados, con grandes ojos oscuros y movimientos gráciles, los constructores de Relicario. Seres que, a pesar de su apariencia extraña, irradian una inteligencia y una tristeza profundas. Y entonces, el sistema muestra la fecha de la última entrada registrada. Convertida a nuestro sistema cronológico, la ciudad fue abandonada hace aproximadamente 15 años terrestres. 15 años. Un parpadeo en términos cósmicos. ¿Qué pudo causar que una civilización tan avanzada desapareciera de la noche a la mañana sin dejar rastro de lucha o evacuación? La pregunta flota en el aire, cargada de una amenaza implícita. No estamos explorando ruinas antiguas. Estamos caminando sobre las cenizas aún calientes de una catástrofe reciente y desconocida. La doctora Torres, analizando muestras de polvo recogidas en el interior de los edificios, hace un descubrimiento aún más perturbador. Hay trazas de ADN, humanoide, definitivamente, pero con secuencias de codificación no proteica que no tienen equivalente en ninguna base de datos conocida. Y hay fluctuaciones cuánticas residuales a nivel molecular, como si la materia misma aquí estuviera inestable, como mis propias sinapsis, como el dato corrupto en el vórtice. La conexión es tenue, casi una paranoia, pero se niega a desaparecer. La verdad que se revela no es una respuesta, sino un abismo de nuevas preguntas. Una civilización avanzada, desaparecida misteriosamente. Una ciudad que parece viva y muerta al mismo tiempo. Y una sensación creciente de que no estamos solos, de que los observadores invisibles son quizás los fantasmas de aquellos que se fueron, o algo mucho peor. La amenaza ya no es solo la supervivencia en un mundo alienígena, es el misterio de Relicario, un misterio que parece tirar de los hilos de mi propia fragilidad, amenazando con desentrañarme junto con sus secretos. Umbral no es solo otro planeta, es un espejo oscuro, y lo que refleja es profundamente inquietante. Las primeras apariciones visuales de los silentes, como Jimena Torres los bautizó con una mezcla de temor y fascinación científica, ocurrieron al atardecer del tercer día en Relicario. Figuras altas y translúcidas, apenas más que distorsiones en el aire crepuscular, se deslizaban entre los edificios ciclópeos, sus movimientos erráticos y fluidos, como el calor ascendiendo del asfalto en un día de verano. No emitían sonido, no dejaban huellas, pero su presencia era una carga opresiva en la psique colectiva. Cuervo Delgado fue el primero en reaccionar con hostilidad instintiva, su rifle de pulsos chasqueando al activarse. Amenazas no identificadas. Comandante, solicito permiso para neutralizar. Su voz era un gruñido contenido, la personificación de la desconfianza hacia lo desconocido. La comandante Salcedo, sin embargo, dudó. Su rostro, usualmente una fortaleza de determinación, mostraba una rara incertidumbre. Mantén la posición, Cuervo. No sabemos qué son. Podrían ser proyecciones, residuos energéticos. Pero incluso mientras hablaba,
Una de las figuras pareció girar su cabeza inexistente en nuestra dirección, como si hubiera escuchado, como si entendiera. La doctora Torres, por otro lado, estaba al borde de la euforia contenida. Increíble. No parecen agresivos. Quizás sean los habitantes originales o alguna forma de manifestación de su conciencia. Intenté mediar, mi propia mente luchando contra una nueva oleada de dolor punzante que el neurocompresor apenas lograba mitigar. Precaución, Jimena. No sabemos nada. Cuervo, baja el arma. No dispararemos a menos que haya una provocación directa. Mi intervención, sin embargo, careció de la firmeza que la situación requería. Un temblor más pronunciado de lo habitual recorrió mi brazo mientras hablaba, y tuve que apoyarme sutilmente en un fragmento de pared para disimularlo. Salcedo me lanzó una mirada aguda, sus ojos entrecerrándose ligeramente. ¿Estás seguro de tu evaluación, Damián? Pareces distraído. Su tono no era acusatorio, pero la implicación flotaba en el aire tenso. La duda. La semilla que había sido plantada durante el tránsito a través del vórtice comenzaba a germinar en la mente de mi comandante. La fractura no era solo externa. Con la aparición de estas entidades enigmáticas, comenzaba a abrirse dentro de nuestro propio grupo, y mi condición era el epicentro silencioso de esa fisura. El conflicto se agudizó cuando el profesor Méndez, utilizando un software de análisis lingüístico modificado, afirmó detectar patrones de comunicación en las fluctuaciones electromagnéticas que rodeaban a los silentes. No son palabras, no como las entendemos, explicó, sus ojos brillando con una excitación febril. Son conceptos puros, transmitidos a través de la modulación de campos energéticos, complejo, increíblemente denso. Están hablando sobre nosotros. La idea de que estas apariciones fantasmales no solo nos observaban, sino que discutían nuestra presencia, añadió una nueva capa de paranoia al ambiente ya cargado. Cuervo se mantuvo escéptico, murmurando sobre ilusiones tecnológicas y la necesidad de protocolos de contención más agresivos. La tensión llegó a un punto crítico cuando una noche, mientras la doctora Tresquivel y yo revisábamos los datos biológicos recogidos, mi participación cada vez más obstaculizada por la niebla mental inducida por la NDS y los supresores, uno de los silentes se materializó dentro de nuestro perímetro de seguridad, a escasos metros de nuestro laboratorio improvisado. No fue una incursión violenta, sino una aparición gradual, como si la propia realidad se adelgazara para permitir su paso. Era una figura más definida que las anteriores, sus contornos brillando con una luz interna pálida. Se quedó inmóvil, observándonos con una intensidad que helaba la sangre. Antes de que Cuervo pudiera reaccionar, yo, en un impulso que no entendí del todo, levanté una mano. Esperen. El silente inclinó su cabeza inexistente, y sentí una oleada de información fría y abstracta inundar mi mente. No eran palabras, ni imágenes. Era conocimiento puro, crudo, sobre la fragilidad de las barreras dimensionales, sobre los peligros de la arrogancia científica. Duró apenas unos segundos, pero me dejó jadeando, con un sudor frío recorriendo mi espalda y un sabor a ceniza en la boca. El silente se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando un silencio atronador. La doctora Esquivel me sujetó el brazo, su rostro pálido. «Damián, ¿qué fue eso?» No pude responder. Solo sabía que mi secreto estaba a punto de estallar y que la comprensión que acababa de rozar era más aterradora que cualquier enfermedad. Salcedo convocó una reunión de emergencia.
La aparición del silente dentro del campamento había destrozado cualquier ilusión de seguridad. Cuervo abogaba por una retirada inmediata a la nave y un posible bombardeo orbital de relicario para esterilizar la amenaza. Jimena Torres y Alonso Méndez argumentaban apasionadamente que estábamos al borde de un descubrimiento sin precedentes, que los silentes no eran hostiles, sino que intentaban comunicarse. Yo permanecí en silencio durante gran parte del debate, mi mente aún recuperándose del torrente de información. Cuando finalmente hablé, mi voz sonó extraña, distante incluso para mis propios oídos. No creo que sean hostiles. Creo que están asustados o que intentan advertirnos. Mi postura solo sirvió para profundizar la división. Cuervo me miró con abierta desconfianza. Doctor, con el debido respeto, su juicio parece comprometido. Desde que llegamos a este planeta, usted no ha estado del todo presente. Sus palabras fueron como un golpe físico. La doctora Esquivel intervino, defendiéndome, atribuyendo mi comportamiento al estrés y a la fatiga. Pero el daño estaba hecho. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier misión de alto riesgo, se estaba erosionando. Los silentes no eran la única amenaza en Umbral. Nuestras propias dudas, miedos y, en mi caso, mis secretos, se estaban convirtiendo en enemigos igualmente peligrosos. La fractura interna se ensanchaba y el abismo que se abría amenazaba con tragarnos a todos. La directora Cervantes, contactada a través de una ventana de comunicación milagrosamente estable, fue informada de la situación. Su respuesta fue fría y pragmática. Prioricen la seguridad de la misión y la recuperación de datos. Eviten la confrontación directa, pero estén preparados para neutralizar cualquier amenaza confirmada. La integridad del Dr. Ortega es crucial para la interpretación de los fenómenos dimensionales. Sus palabras, en lugar de tranquilizar, solo aumentaron la presión sobre mí. Mi integridad. Una broma cruel. Mientras la oscuridad caía sobre Relicario una vez más, sentí el peso de mundos sobre mis hombros y la certeza de que la verdadera prueba apenas comenzaba. El conflicto humano, avivado por el miedo a lo desconocido y la fragilidad de nuestra propia naturaleza, prometía ser tan letal como cualquier entidad alienígena. La ilusión de un precario control, de que podíamos estudiar a los silentes desde una distancia segura, mientras lidiábamos con nuestras propias tensiones internas, se hizo añicos de la forma más brutal y personal posible. Sucedió durante una expedición de la doctora Jimena Torres a una zona de Relicario, donde las lecturas de energía dimensional eran particularmente intensas. Un área que ella teorizaba podría ser un antiguo nexo de comunicación o un lugar de tránsito para los silentes. A pesar de mis reticencias, mi instinto, o quizás la NDS susurrando advertencias en mi subconsciente, me gritaba que era una mala idea. Salcedo autorizó la salida, con Cuervo y un pequeño dron de reconocimiento como escolta renuente. Yo permanecí en el laboratorio improvisado, intentando descifrar los fragmentos de información que había recibido del silente. Una tarea que se sentía como intentar agarrar humo con las manos. La comunicación con el equipo de Jimena se cortó abruptamente. Un grito ahogado, el sonido distintivo de la estática dimensional que habíamos llegado a temer, y luego, nada. Silencio absoluto. Salcedo palideció visiblemente, sus nudillos blancos mientras se aferraba a la consola de comunicaciones. «Luis, ¿qué tienes?», preguntó, su voz tensa como una cuerda de piano a punto de romperse. Luis Barragán negó con la cabeza, sus dedos volando sobre los controles.
Pérdida total de señal, comandante. Telemetría del dron. Desaparecida. Como si se lo hubiera tragado un agujero negro. El pánico, frío y reptante, comenzó a extenderse por el puente de mando. Cuervo, delgado, el primero en recuperarse del shock inicial, ya estaba armándose. Voy por ella. Una partida de rescate se organizó en cuestión de minutos, liderada por Salcedo y Cuervo, con la doctora Esquivel y yo uniéndonos, a pesar de las protestas de Natalia sobre mi estado. Necesitan mis conocimientos dimensionales si algo salió mal con el entorno, argumenté, aunque la verdad era que no podía soportar la idea de quedarme atrás, impotente, mientras mi colega, mi amiga, estaba en peligro. La NDS rugía en mi cabeza, cada paso una agonía, pero la adrenalina y el miedo eran un potente anestésico. Llegamos al último punto de transmisión de Jimena, una plaza abierta rodeada de edificios que parecían susurrar entre ellos. Y allí la encontramos. Jimena estaba de pie en el centro de la plaza, inmóvil como una estatua, sus ojos abiertos de par en par, fijos en un punto invisible en el cielo. No respondía a nuestras llamadas. Su piel tenía una palidez cerúlea, y finas venas oscuras palpitaban bajo la superficie, como si una tinta alienígena se estuviera extendiendo por su sistema. Cuervo se acercó con cautela, su rifle barriendo el entorno. «Jimena, ¿me oyes?» No hubo respuesta. Fue entonces cuando lo vimos. Una distorsión sutil en el aire a su alrededor, como ondas de calor, pero frías, palpables. Y dentro de esa distorsión, apenas visibles, fragmentos de los silentes, sus formas etéreas entrelazándose con ella, fusionándose con su campo energético. De repente, Jimena convulsionó violentamente. Un grito desgarrador escapó de sus labios, un sonido que no era del todo humano. Y luego comenzó a hablar, o más bien, a balbucear, en una cascada de palabras inconexas, fragmentos de frases en idiomas desconocidos, ecuaciones complejas y nombres de estrellas que no figuraban en ningún mapa. La transformación, la apertura, no era muerte, era un cambio, una expansión. Su voz era una mezcla de terror y éxtasis. La doctora Esquivel intentó administrarle un sedante, pero Jimena la apartó con una fuerza sorprendente. Ellos ven, ellos saben, la puerta, el eco, nosotros lo repetimos. Fue como si una descarga eléctrica me recorriera. El eco. Así llamaban los habitantes de Relicario a su propia tecnología dimensional, según los fragmentos que había logrado descifrar. Y nosotros lo repetimos. La implicación era monstruosa. Los silentes no eran simplemente fantasmas o residuos energéticos. Eran los habitantes originales de Relicario, transformados por su propia creación, por la misma tecnología que nosotros, en nuestra arrogancia, habíamos replicado con el vórtice Argus. La inyección de conocimiento que Jimena estaba experimentando no era una comunicación benigna. Era el trauma de una civilización entera, la agonía de una metamorfosis forzada, la ilusión de seguridad, la idea de que éramos observadores objetivos, se hizo añicos. Éramos participantes, víctimas potenciales de la misma catástrofe. Logramos sedar a Jimena y llevarla de vuelta al campamento, pero el daño ya estaba hecho. Su mente, aunque estabilizada médicamente, había sido irrevocablemente alterada. Murmuraba constantemente sobre planos superpuestos, conciencia expandida y el dolor del nacimiento. Su transformación física también continuaba. Las venas oscuras se extendían y su piel adquiría una translucidez perturbadora. Ya no era completamente humana. Era algo en transición. El horror de su situación se reflejaba en los rostros de todos. Si esto podía pasarle a Jimena, una de las mentes más brillantes y resistentes que conocía,
¿Qué nos esperaba al resto de nosotros? La escalada crítica había llegado. Ya no se trataba de estudiar un misterio alienígena. El misterio éramos nosotros, nuestro futuro potencial, reflejado en el destino de los habitantes de Umbral. La NDS, mi propia y personal cuenta atrás hacia la disolución, de repente parecía trivial en comparación con la amenaza existencial que se cernía sobre toda la humanidad. Habíamos abierto una puerta que no entendíamos, y ahora las consecuencias nos miraban directamente a la cara, con los ojos vacíos y sabios de los silentes. La seguridad era una palabra sin sentido en un universo donde la propia realidad podía ser reescrita, y el precio de nuestro conocimiento comenzaba a cobrarse en carne y alma. El incidente con Jimena rompió algo fundamental en la moral del equipo. El miedo se convirtió en el compañero constante. Cada sombra parecía albergar una amenaza, cada susurro del viento una advertencia. Cuervo. Delgado se volvió aún más retraído y vigilante, sus ojos rastreando constantemente el perímetro como si esperara un ataque inminente. El profesor Méndez, antes tan ansioso por descifrar los secretos de Umbral, ahora pasaba horas en silencio, revisando sus notas con una expresión de creciente desesperación. Incluso la férrea compostura de la comandante Salcedo comenzaba a mostrar fisuras, su voz a veces quebrándose por la fatiga y la tensión. Y yo sentía como Umbral me reclamaba, cómo mi NDS y la extraña energía de este lugar convergían en un punto de singularidad aterrador. La ilusión de que podíamos controlar nuestro destino aquí se había evaporado, dejando solo la cruda y fría realidad de nuestra vulnerabilidad. El colapso no fue un evento súbito y explosivo, sino una implosión lenta y corrosiva de nuestras certezas, de nuestra misión, de nuestra propia humanidad. Tras el incidente con Jimena Torres, que ahora yacía en la enfermería en un estado de semiconsciencia, murmurando fragmentos de una cosmología alienígena y mostrando signos físicos de una metamorfosis que la doctora Esquivel observaba con una mezcla de horror científico y compasión desesperada. La atmósfera en el campamento se volvió irrespirable. El sistema que nos sostenía, la cadena de mando, la confianza en la ciencia, la fe en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo, comenzó a desintegrarse bajo el peso aplastante de la verdad que emergía de las ruinas de Relicario y de la mente fracturada de nuestra xenobióloga. Luis Barragán, trabajando incansablemente con el profesor Méndez, finalmente logró acceder a los archivos más profundos del sistema central de Relicario. Lo que encontraron fue el equivalente a la caja negra de una civilización perdida. El proyecto ecodimensional, como lo llamaban, no era solo un análogo a nuestro vórtice Argus, era su precursor, su advertencia no escuchada. Los registros detallaban con una precisión clínica aterradora cómo el uso repetido de sus portales dimensionales, su ambición por conectar y explorar innumerables realidades paralelas, había comenzado a erosionar el tejido mismo de su universo local. Las barreras entre dimensiones se adelgazaron, se volvieron porosas, permitiendo no solo el tránsito, sino una especie de sangrado ontológico entre realidades. El horror se profundizó cuando descubrieron los registros de los últimos días de Relicario como una ciudad habitada. La transformación de la población no fue una enfermedad ni una invasión alienígena. Fue una consecuencia directa de la erosión dimensional. Sus cuerpos, sus mentes, comenzaron a cambiar, a adaptarse a una existencia multifásica, a una percepción que abarcaba múltiples planos simultáneamente. Se convirtieron en los silentes, no por elección,
sino por una necesidad evolutiva impuesta por la catástrofe que ellos mismos habían desatado. La ciudad no fue abandonada. Sus habitantes simplemente trascendieron o fueron subsumidos por una forma de existencia que ya no requería estructuras físicas o interacciones convencionales. Pero el golpe final, el que hizo que mi mundo personal y profesional se derrumbara por completo, fue el descubrimiento de un subarchivo, una simulación tardía realizada por los científicos de Relicario en un intento desesperado por entender la propagación de la erosión. La simulación modelaba el impacto de la apertura de un nuevo portal dimensional en un universo virgen, uno que aún no había experimentado el trauma de la tecnología de tránsito interdimensional. Los patrones de degradación, la forma en que la inestabilidad se extendía desde el punto de incursión como una enfermedad invisible, eran idénticos a las sutiles pero persistentes anomalías que habíamos estado registrando alrededor del vórtice Argus en nuestra propia Tierra desde su activación. Mi legado, mi teorema de coherencia dimensional. No era una llave, era una plaga. Había soñado con abrir las puertas a las estrellas, con expandir los horizontes de la humanidad. En lugar de eso, había importado una sentencia de muerte, o peor, una transformación incomprensible a mi propio mundo. La NDS, mi lenta desintegración personal, de repente pareció una burla cósmica, un microcosmos del destino que, sin saberlo, había ayudado a desatar a escala planetaria. El peso de esa revelación fue aplastante. Me encerré en mi módulo personal, luchando contra las náuseas, los temblores y una oleada de desesperación tan profunda que amenazaba con ahogarme. ¿Cómo podía seguir liderando? ¿Cómo podía mirar a mi equipo a los ojos, sabiendo que era el arquitecto de su potencial perdición? La comandante Salcedo, informada por un Barragán visiblemente afectado, no tardó en confrontarme. No hubo acusaciones, ni reproches, solo una mirada de profunda y sombría comprensión. «Damián», dijo, su voz inusualmente suave, «lo que pasó aquí no fue tu culpa. Seguiste la ciencia. Pero ahora tenemos que reconfigurar. La misión de exploración ha terminado. Esto es ahora una operación de contención y quizás de advertencia». Sus palabras, aunque dichas con la intención de galvanizar, solo subrayaron la magnitud de nuestro fracaso. El sistema de creencias que nos había traído hasta umbral, la fe en el progreso científico ilimitado, la confianza en nuestra capacidad para controlar las fuerzas que desatábamos, se había hecho añicos. La reconfiguración fue dolorosa y caótica. Las discusiones sobre qué hacer a continuación se volvieron tensas, a veces agrias. Cuervo, delgado, insistía en que debíamos destruir cualquier cosa relacionada con el proyecto ecodimensional, borrar Relicario del mapa si era necesario, para evitar que la infección se propagara. El profesor Méndez, a pesar del horror, argumentaba que debíamos intentar aprender más, entender la naturaleza de la transformación, con la esperanza de encontrar una manera de revertirla o controlarla. La doctora Ara Esquivel se centró en cuidar de Jimena y en monitorear al resto de nosotros en busca de los primeros signos de cambio. Su rostro una máscara de estoicismo profesional que apenas ocultaba su creciente temor. Yo me vi obligado a salir de mi parálisis autoimpuesta. Mi conocimiento de la física dimensional, aunque ahora contaminado por la culpa, seguía siendo crucial. Comencé a trabajar con Barragán, no para explorar, sino para entender cómo cerrar el vórtice Argus de forma permanente, cómo sellar la herida que habíamos abierto. Pero incluso mientras trabajábamos,
Una nueva y aterradora posibilidad comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si la erosión era un proceso irreversible una vez iniciado? ¿Y si, al intentar cerrar la puerta, simplemente atrapábamos la infección dentro de nuestro propio universo? El colapso no era solo de nuestra misión, sino de nuestra comprensión fundamental de la realidad. Estábamos a la deriva en un océano de incertidumbre, y las viejas estrellas que nos habían guiado se habían extinguido. La directora Cervantes, contactada a través de un canal de comunicación cada vez más inestable y plagado de susurros extraños que Barragán no podía filtrar, escuchó nuestro informe con un silencio gélido. Su respuesta fue escueta. Su nueva directiva es la siguiente: obtener toda la información posible sobre la contención de la erosión dimensional. Si es necesario, aseguren muestras de la tecnología de relicario que puedan ayudar a nuestros equipos en la Tierra. La supervivencia de la especie tiene prioridad. Cumplan con su deber. No hubo palabras de consuelo, ni reconocimiento de la catástrofe que habíamos descubierto. Solo la fría lógica de la supervivencia. Pero, ¿supervivencia a qué costo? ¿Y qué significaba supervivencia si implicaba convertirnos en algo como los silentes? El sistema había colapsado, y en su lugar solo quedaban preguntas sin respuesta y la sombra creciente de una transformación inevitable. Mas la parálisis que se había apoderado de nosotros tras la revelación del destino de Relicario y la implicación para nuestra propia Tierra comenzó a disiparse. No por un repentino golpe de genialidad o un plan maestro, sino por una serie de eventos extraños y una intervención inesperada que redefinió nuestra comprensión de los silentes. Estos seres, antes percibidos como amenazas fantasmales o trágicos residuos de una civilización perdida, comenzaron a interactuar con nuestro entorno de maneras cada vez más directas y, sorprendentemente, no hostiles. Pequeños equipos nuestros que se aventuraban fuera del campamento para recolectar datos o buscar rutas de escape alternativas informaban de encuentros cercanos. Los silentes aparecían brevemente, señalando en direcciones específicas o incluso apartando escombros de caminos bloqueados antes de desvanecerse. Fue Esteban, cuervo, delgado, el más escéptico y pragmático de nosotros, quien se convirtió en el catalizador involuntario de la nueva comprensión. Desapareció durante una patrulla en solitario por una zona de Relicario, donde las fluctuaciones dimensionales eran particularmente erráticas, un área que habíamos marcado como inestable y peligrosa. La comandante Salcedo organizó una búsqueda inmediata, temiendo lo peor. Lo encontramos horas después, no muerto, ni herido en el sentido convencional, sino alterado. Estaba sentado en posición de loto en el centro de una estructura en ruinas que parecía vibrar con una energía palpable, rodeado por un círculo de silentes que permanecían inmóviles, casi protectores. Al principio pensamos que lo habían capturado o que estaba bajo algún tipo de control mental, pero cuando Cuervo levantó la cabeza y nos miró, sus ojos, aunque todavía conservaban su color oscuro habitual, brillaban con una luz interna pálida, similar a la de los silentes. Y había una calma en su rostro, una serenidad que nunca antes le habíamos visto. Intentó hablar, pero las palabras que salieron de su boca eran una mezcla de español entrecortado y los extraños chasquidos y silbidos que habíamos asociado con la comunicación de los silentes. Fue el profesor Méndez, con su interfaz de traducción improvisada, quien logró captar la esencia de su mensaje. No hostiles, logró transmitir Cuervo,
su voz resonando con armónicos extraños. Ellos intentan reparar, cerrar las heridas, el eco, el vórtice, ambos sangran, la erosión se extiende. La revelación fue asombrosa. Los silentes no eran simplemente víctimas pasivas de su catástrofe. Estaban activamente tratando de contenerla, de mitigar el daño que su propia tecnología había causado. Y su transformación, la pérdida de su forma física tal como la entendíamos, era una adaptación, una forma de existir y operar dentro de las reglas de una realidad fracturada y multidimensional. Nos veían no como invasores, sino como otra manifestación del mismo error, portadores de otra herida en el tejido del multiverso. La desaparición de Cuervo no había sido un secuestro, sino una especie de iniciación. Los silentes, al parecer, lo habían tocado, acelerando en él un proceso de adaptación similar al que ellos habían experimentado, aunque de forma más controlada. Partes de su cuerpo, como observamos con creciente asombro y horror, parecían volverse translúcidas por momentos, sus contornos difuminándose antes de solidificarse de nuevo. Podía percibir las fluctuaciones dimensionales, ver los flujos de energía que eran invisibles para nosotros. Se había convertido, en esencia, en un puente entre nuestra realidad y la de ellos. Esta nueva perspectiva lo cambió todo. Los silentes no eran el enemigo. Eran, quizás, nuestros únicos aliados potenciales en la lucha contra una catástrofe de proporciones cósmicas. Y la enfermedad que temíamos, la transformación, podría no ser una sentencia de muerte, sino una forma de supervivencia, aunque a un costo inimaginable para nuestra concepción de la individualidad y la humanidad. Para mí, personalmente, esta revelación fue profundamente perturbadora y extrañamente liberadora. La NDS, mi propia desintegración programada, de repente adquirió un nuevo contexto. Era posible que mi neurología comprometida me hiciera, de alguna manera, más receptivo a las energías de umbral, más sintonizado con la frecuencia de los silentes. Era mi enfermedad una premonición, una preparación para un cambio inevitable. La virada estratégica fue impulsada por esta nueva comprensión. Si los silentes intentaban cerrar las heridas dimensionales, entonces nuestro objetivo principal debía ser ayudarlos a cerrar el vórtice Argus desde nuestro lado, desde la Tierra. Pero para hacer eso necesitábamos regresar, llevar las pruebas, las advertencias y el conocimiento de que no estábamos solos en esta lucha. Y necesitábamos la ayuda de los silentes para navegar el cada vez más inestable entorno de umbral y alcanzar el punto de extracción donde nuestra nave de descenso nos esperaba. Cuervo, ahora una figura liminal entre dos mundos, se convirtió en nuestro principal interlocutor con estos seres enigmáticos, traduciendo sus intenciones a través de una combinación de palabras fragmentadas, gestos y una especie de empatía directa que parecía trascender el lenguaje. La decisión no fue unánime. Algunos miembros del equipo, comprensiblemente, desconfiaban profundamente de los silentes, temiendo una trampa o una manipulación más sutil. Pero la alternativa, permanecer en umbral y enfrentar una transformación incierta, o intentar una fuga por nuestros propios medios a través de un entorno cada vez más hostil, era aún menos atractiva. La comandante Salcedo, después de una larga y tensa deliberación, tomó la decisión. Confiaríamos, con cautela, en esta alianza impensable. Nuestro objetivo ya no era solo escapar, sino llevar a cabo una última y desesperada misión: convertirnos en los mensajeros de una advertencia que podría salvar a nuestro mundo, o al menos prepararlo para lo inevitable.
La atmósfera en el campamento cambió. El miedo persistía, pero ahora estaba mezclado con una extraña sensación de propósito, de participar en algo mucho más grande y antiguo que nuestra propia existencia. Los silentes comenzaron a aparecer con más frecuencia, no como espectros amenazantes, sino como guías silenciosos, sus formas translúcidas indicando caminos seguros a través de las ruinas de relicario, sus voces susurrando a través de cuerpo, información sobre los flujos de energía y los puntos de estabilidad dimensional. La NDS seguía su curso implacable en mí, pero ahora, cada temblor, cada punzada de dolor, parecía resonar con las vibraciones de este mundo moribundo y renaciente. Estábamos al borde de una nueva etapa, una en la que la línea entre salvación y perdición era tan delgada como el velo entre dos universos. La partida de umbral sería nuestro mayor desafío hasta ahora. La decisión de confiar en los silentes y emprender el viaje de regreso a la nave de descenso, anclada en una meseta relativamente estable a varios kilómetros de relicario, marcó el inicio de la fase más peligrosa y surrealista de nuestra misión. Ya no éramos exploradores ni científicos en el sentido tradicional. Nos habíamos convertido en peregrinos desesperados, guiados por seres que encarnaban la misma catástrofe de la que intentábamos advertir. La NDS en mí había alcanzado un punto en el que los supresores eran poco más que placebos. Los temblores eran constantes. Mi visión se nublaba con frecuencia y experimentaba breves episodios de desorientación espacial que tenía que ocultar con un esfuerzo sobrehumano. Cada paso era una batalla contra mi propio cuerpo en desintegración, una metáfora demasiado literal de la erosión dimensional que nos rodeaba. El viaje a través de las ruinas de relicario y los paisajes fracturados de umbral fue una pesadilla lúcida. La realidad misma parecía estar deshaciéndose en los bordes. Edificios que habíamos cartografiado cambiaban de lugar o desaparecían por completo, solo para ser reemplazados por estructuras nuevas e imposibles que parecían surgir de la nada. La gravedad fluctuaba erráticamente, obligándonos a veces a aferrarnos a cualquier cosa para no salir despedidos hacia el cielo cobalto, y otras veces aplastándonos contra el suelo con una fuerza invisible. Los silentes, liderados o interpretados por un cuervo delgado cada vez más etéreo, nos guiaban a través de este laberinto cambiante, sus formas translúcidas moviéndose con una gracia imperturbable, pareciendo anticipar las fallas en el tejido de la realidad antes de que ocurrieran. La tensión dentro del grupo alcanzó nuevos picos. A pesar de la tregua tácita, la desconfianza hacia los silentes persistía en algunos, especialmente en Luis Barragán, quien veía en cada gesto de ayuda una posible manipulación. La doctora Jimena Torres, aunque físicamente estabilizada por la doctora Esquivel, permanecía en un estado de trance intermitente, susurrando profecías sobre la convergencia de los ecos y el desdoblamiento del ser. Su presencia era un recordatorio constante de lo que nos esperaba si permanecíamos demasiado tiempo en umbral o si la erosión en nuestra propia tierra avanzaba sin control. La comandante Salcedo mantenía una fachada de control férreo, pero sus ojos delataban el agotamiento y la carga de responsabilidad. Fue durante una de las paradas forzadas, mientras esperábamos que una tormenta dimensional particularmente violenta amainara, un fenómeno que hacía que el aire mismo brillara y crepitara con energía multicolor, que la doctora Lira Nova, nuestra xenobióloga, tomó su decisión. Había estado observando a los silentes con una intensidad febril, llenando cuadernos con notas y diagramas,
tratando de comprender su forma de existencia, su comunicación. «No puedo volver», anunció de repente, su voz sorprendentemente firme. «Hay tanto que aprender aquí. Ellos no son monstruos, son el siguiente paso, o una advertencia viviente. Necesito entenderlo. Quizás pueda ayudarles a encontrar una forma de estabilizar esto, o al menos de mitigar el sufrimiento de la transición». Su decisión nos golpeó como una onda de choque. Intentamos disuadirla, argumentando los peligros, la incertidumbre, pero había una determinación en sus ojos que no admitía réplica. Veía en los silentes no solo un horror, sino también una forma de conocimiento prohibido, una clave para entender la naturaleza fundamental de la existencia. Para mí, su elección fue un espejo doloroso. Ella elegía quedarse, abrazar lo desconocido, mientras yo luchaba desesperadamente por escapar, por aferrarme a los últimos vestigios de mi humanidad en decadencia. Cuervo, en un raro momento de lucidez verbal, transmitió que los silentes aceptaban su decisión, que veían en ella una chispa de comprensión. Le proporcionaron una especie de amuleto brillante, un fragmento cristalizado de energía dimensional antes de que nos separáramos, dejándola atrás en el corazón de un mundo moribundo y renaciente. La pérdida de Jimena, aunque voluntaria, fue un golpe duro. Éramos menos, más vulnerables. Continuamos nuestro avance, el paisaje volviéndose cada vez más hostil y surrealista. Los silentes nos guiaron a través de corredores que no deberían existir, por puentes de luz solidificada que cruzaban abismos de oscuridad palpitante. En un momento, tuve que ser prácticamente arrastrado por Cuervo y Salcedo, mis piernas negándose a obedecer, mi mente abrumada por una cacofonía de susurros dimensionales que solo yo parecía oír. La NDS y la influencia de umbral estaban convergiendo, desdibujando la línea entre mi enfermedad personal y la locura inherente a este lugar. Nuestra gran acción decisiva no fue un ataque ni una confrontación heroica, sino una retirada desesperada, una huida calculada con la ayuda de seres que apenas comprendíamos. El objetivo era simple y aterrador: alcanzar la nave de descenso, transmitir la advertencia a la estación Prometheus y rezar para que alguien en la Tierra escuchara antes de que fuera demasiado tarde. Cada paso era una apuesta contra el tiempo, contra la desintegración de la realidad, contra nuestra propia fragilidad. Los silentes, en su sabiduría silenciosa y alienígena, parecían entender la urgencia. Nos empujaban hacia adelante, sus formas fantasmales a veces fusionándose con las nuestras para protegernos de las peores fluctuaciones. Un contacto que era a la vez reconfortante y profundamente perturbador. La intervención no era nuestra, sino de ellos, y nosotros éramos meros instrumentos en un juego cósmico cuyas reglas apenas comenzábamos a vislumbrar. Finalmente, después de lo que parecieron eones de lucha, vimos la silueta de la nave de descenso en la distancia, un faro de cordura en un mar de locura. Pero Umbral no nos dejaría ir tan fácilmente. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar violentamente, y el cielo se rasgó con fisuras de luz negra, como si el propio planeta estuviera convulsionando en su agonía. Los silentes formaron un círculo a nuestro alrededor, sus formas brillando con una intensidad renovada, pareciendo canalizar la energía caótica del entorno. Cuervo gritó, una mezcla de palabras y sonidos guturales. Ahora, el portal se cierra, se abre. Era nuestra única oportunidad. Corrimos hacia la nave, el sonido de la realidad desgarrándose, pisándonos los talones, dejando atrás a Jimena, dejando atrás una parte de nosotros mismos,
llevando solo la carga de un conocimiento terrible y la esperanza menguante de una intervención que podría llegar demasiado tarde. Como el interior de la nave de descenso era un oasis de normalidad artificial, pero el caos de umbral nos había seguido hasta la misma escotilla. Mientras Luis Barragán luchaba por iniciar la secuencia de despegue, los sistemas de la nave parpadeaban y fallaban, asaltados por las brutales fluctuaciones dimensionales que sacudían el casco como si fuera un juguete. Afuera, a través de las ventanillas blindadas, veíamos a los silentes mantener su círculo protector, sus formas etéreas combatiendo las olas de energía disforme que amenazaban con consumirnos. Eran un espectáculo a la vez aterrador y sublime, la encarnación de una tragedia cósmica, luchando por una última pizca de orden. La comandante Salcedo estaba en el asiento del piloto, sus manos firmes sobre los controles a pesar del sudor que perlaba su frente. No puedo obtener un bloqueo de navegación estable. El vórtice Argus está fluctuando salvajemente en el otro extremo, gritó por encima del estruendo. Mis propios instrumentos confirmaban sus palabras. El portal que habíamos abierto con tanta esperanza ahora parecía una bestia herida y rabiosa, su energía pulsando de forma errática e impredecible. La NDS me golpeó con la fuerza de un ariete. Mi visión se fragmentó en 1000 pedazos de luz y color, y un dolor agudo me atravesó el cráneo, haciéndome gritar. La doctora Esquivel intentó alcanzarme, pero una sacudida violenta la arrojó contra el mamparo. Fue entonces cuando la ruptura ocurrió. No en el exterior, sino dentro de la nave. El aire frente a nosotros se rasgó, no con luz, sino con una oscuridad absoluta, un vacío que absorbía todo sonido, toda esperanza. De esa negrura informe emergió algo que no era un silente, algo mucho más antiguo, más vasto. No tenía forma definida, solo una presencia aplastante, una inteligencia fría y matemática que irradiaba una indiferencia cósmica. Era como si el propio espacio-tiempo se hubiera vuelto consciente y nos estuviera juzgando. Sentí mi mente, ya frágil por la NDS, comenzar a desmoronarse bajo la presión de esa conciencia alienígena. «Está tratando de entrar», gritó Barragán, sus ojos desorbitados de terror mientras las consolas explotaban en una lluvia de chispas. «No puedo mantener la integridad estructural». Salcedo, en un acto de desesperación heroica, desvió toda la energía disponible a los escudos y a los motores de maniobra, intentando apartar la nave de la influencia de la entidad. Pero era como intentar desviar un tsunami con las manos. La entidad no atacaba, simplemente era, y su ser era antitético a nuestra forma de existencia. En ese momento, algo en mí se rompió, o quizás se recompuso de una manera nueva y aterradora. El dolor de la NDS se fusionó con la presión de la entidad, y mi percepción se expandió más allá de los límites de mi cuerpo, más allá de la nave, más allá de umbral. Vi los hilos de la realidad, las membranas vibrantes entre universos, el flujo y reflujo de la energía dimensional. Vi el vórtice Argus como una herida supurante en ese tejido, y vi a la entidad como una especie de anticuerpo cósmico, intentando cauterizar la infección. Y me vi a mí mismo, Damián Ortega, como el patógeno, el portador de la enfermedad. Un grito que no era del todo mío escapó de mis labios, una mezcla de agonía y revelación. En un instante de lucidez imposible, entendí lo que tenía que hacer. Mi teorema de coherencia dimensional. Las ecuaciones que habían abierto la puerta. Quizás también podrían cerrarla, o al menos modular su frecuencia para que fuera menos
apetecible para la entidad. Con manos temblorosas que de alguna manera obedecían una voluntad que ya no sentía como propia, comencé a introducir una nueva secuencia de comandos en mi terminal personal, conectada directamente al núcleo del motor dimensional de la nave. No eran cálculos lógicos, sino una especie de intuición matemática, una armonía resonante con la propia estructura del espacio-tiempo. Mientras tecleaba, sentí cómo mi conciencia se disolvía, cómo los límites de mi ser se volvían porosos. Veía patrones en el caos, escuchaba música en el ruido blanco. La NDS ya no era una enfermedad, era una sintonización. Estaba muriendo, sí, pero también estaba naciendo a algo más. La nave se estremeció violentamente. Una luz blanca y pura emanó de mi terminal, envolviéndome. Y luego, el contacto, la entidad, me tocó. No físicamente, sino a un nivel fundamental de la existencia. Sentí su vastedad, su tristeza, su soledad. Y por un instante infinitesimal hubo comprensión. Entonces, todo se volvió blanco. Un fogonazo de energía pura. Cuando la luz se disipó, la entidad se había ido. La fisura en la realidad se había cerrado. Los sistemas de la nave volvieron a la vida, aunque maltrechos. Salcedo, con el rostro pálido pero determinado, logró estabilizar la nave y dirigirla hacia el vórtice Argus, que ahora pulsaba con una luz más suave, más estable. Luis Barragán nos miraba a todos con ojos vacíos. Yo lo vi, susurró. Estaba justo a mi lado. Y luego, simplemente, se desvaneció. Se lo llevó el vacío. La doctora Esquivel y el profesor Méndez estaban heridos, pero vivos. Y yo estaba en el suelo, mi cuerpo convulsionando, mi mente a la deriva en un océano de sensaciones imposibles. El precio de ese instante de contacto, de esa intervención desesperada, había sido mi última conexión con la realidad consensuada. El encuentro con lo absoluto me había destrozado y rehecho, y ya no sabía quién o qué. Era Damián Ortega. El regreso a la estación Prometheus fue un borrón de dolor, confusión y la sensación persistente de que una parte de mí se había quedado atrás, perdida en el tránsito caótico entre dimensiones, o quizás fusionada con la conciencia fría y vasta que nos había confrontado. Solo 3 de nosotros regresamos en un estado reconociblemente humano. La comandante Salcedo, gravemente herida, pero con su voluntad de hierro intacta. La doctora Natalia Esquivel, con quemaduras por radiación dimensional y una mirada que había envejecido décadas. Y el profesor Alonso Méndez, en estado de shock, pero físicamente ileso. Luis Barragán había desaparecido, tal como lo describió en el clímax, simplemente borrado de la existencia durante la peor de las turbulencias, su arnés de seguridad vacío como un testimonio silencioso de las fauces del vacío interdimensional. Yo fui sacado de la nave en una camilla de contención biológica, mi cuerpo todavía temblando esporádicamente, mi mente alternando entre momentos de aterradora lucidez y largos periodos de catatonia en los que solo podía percibir los patrones de energía que ahora parecían constituir la verdadera estructura del universo. La NDS, en su etapa final, se había entrelazado de forma inextricable con la exposición masiva a las energías de umbral y al contacto con la entidad. Ya no era simplemente una enfermedad degenerativa, era una metamorfosis. Las exploraciones médicas de la doctora Meta Esquivel, realizadas en la cuarentena de Prometheus, revelaron que mi estructura celular estaba cambiando, volviéndose menos densa, más permeable a las fluctuaciones cuánticas. Estaba, literalmente, desvaneciéndome en este plano de existencia. La información que logramos traer de vuelta, los registros de relicario,
los datos sobre la erosión dimensional, los análisis de la transformación de Jimena y Cuervo, y mi propio testimonio fragmentado sobre la entidad y la estabilización del vórtice, sumió a la dirección de la estación Prometheus y a las autoridades en la Tierra en un estado de pánico controlado. El vórtice Argus fue inmediatamente puesto en cuarentena y se iniciaron los protocolos para su desmantelamiento, aunque todos sabíamos que era como intentar cerrar la puerta de un establo después de que los caballos se hubieran escapado. Las sutiles cicatrices dimensionales que ya se estaban detectando en la atmósfera terrestre eran la prueba de que la contaminación, la erosión, ya había comenzado. La verdadera transferencia, sin embargo, no fue solo de datos, sino de algo mucho más fundamental. Los 3 supervivientes humanos habíamos sido alterados irrevocablemente. Salcedo, a pesar de sus heridas, mostraba una extraña resistencia a la curación convencional, su cuerpo pareciendo repararse a sí mismo con una velocidad antinatural, pero también desarrollando una sutil luminiscencia bajo la piel en momentos de estrés. La doctora Esquivel comenzó a experimentar episodios de precognición, visiones fugaces de futuros posibles que la dejaban exhausta y aterrorizada. El profesor Méndez, antes tan elocuente, ahora hablaba en frases crípticas, a menudo mezclando idiomas conocidos con los sonidos guturales de los silentes, como si su mente estuviera luchando por procesar múltiples realidades a la vez. Y yo me convertí en una especie de oráculo moribundo. En mis momentos de lucidez podía sentir las fluctuaciones dimensionales, percibir la presencia de Jimena y Cuervo en umbral, no como individuos, sino como nodos de conciencia en una red más vasta. Incluso llegué a ver a Luis Barragán, no muerto, sino desplazado, existiendo en una frecuencia diferente, en un eco de realidad donde intentaba desesperadamente comunicarse. La transformación no era una muerte, como había temido con la NDS, sino un cambio de estado, una disolución de la individualidad en algo más grande, más extraño y profundamente inhumano. La consecuencia más aterradora fue la comprensión de que habíamos cerrado el vórtice Argus, sí, pero algo había cruzado con nosotros. No una entidad física, sino la semilla de la transformación, el potencial. La información inherente a la erosión dimensional estaba ahora anclada en nuestra realidad, propagándose silenciosamente. No podíamos detenerlo. Solo podíamos, quizás, adaptarnos o ser consumidos. La humanidad se encontraba al borde de un cambio tan fundamental como el descubrimiento del fuego o la invención de la rueda. Pero esta vez no éramos los dueentes de la transformación, sino sus sujetos. Los días en cuarentena se convirtieron en semanas. Mi cuerpo físico se debilitaba, pero mi percepción de las realidades superpuestas se agudizaba. Veía los colores del espectro emocional de quienes me rodeaban. Oía los susurros de las dimensiones adyacentes. Era hermoso y aterrador a partes iguales. La directora Cervantes me visitaba regularmente, no por compasión, sino para extraer cada fragmento de información, cada visión, cada teoría que pudiera ayudar a preparar a la Tierra para lo inevitable. Me convertí en un activo, un recurso, incluso mientras me desvanecía. Mi legado, al final, no serían mis ecuaciones, sino la advertencia viviente en la que me había convertido. La humanidad había alcanzado las estrellas, y en el proceso había abierto una caja de Pandora de proporciones cósmicas, y el precio de ese conocimiento apenas comenzaba a pagarse. Coasiena. Este será probablemente mi último registro.
La conexión con esta terminal, con este plano de realidad, se vuelve cada día más tenue. Mis dedos, ahora casi translúcidos, apenas responden a las órdenes de una mente que ya no reside completamente aquí. La NDS completó su obra, pero de una manera que ningún manual médico podría haber previsto. Se fusionó con la erosión, con la influencia de umbral, con el toque de esa entidad insondable. Ya no siento dolor, solo una extraña y expansiva serenidad, como si flotara en un océano de conciencia pura. La Tierra, vista desde la ventana de mi sala de cuarentena en la estación Prometheus, sigue siendo hermosa, una joya azul y blanca. Pero ahora veo las otras capas, las vibraciones sutiles, las fisuras incipientes en su aura dimensional. El cambio ha comenzado. Es irreversible. Lideré una misión a través de una puerta dimensional. No era nuestra Tierra la que encontramos, sino un espejo oscuro de nuestro propio futuro potencial. Un futuro que ahora se derrama sobre nosotros, inexorable como la marea. Los silentes de Relicario no eran monstruos ni fantasmas. Eran pioneros, supervivientes, la vanguardia de una nueva forma de existencia, forjada en la catástrofe de su propia ambición. Y nosotros, en nuestra búsqueda de conocimiento, en nuestra arrogancia de creernos dueños del universo, simplemente hemos seguido sus huellas. La transformación que experimentaron, la que ahora comienza a susurrarse en el código genético de la humanidad, no es una extinción, sino una metamorfosis. Dolorosa, aterradora, sí, pero quizás necesaria. En mis momentos de mayor claridad, o quizás de mayor disolución, veo a Jimena, no como la mujer que conocí, sino como una constelación de luz y pensamiento, trabajando junto a los silentes en umbral, no para revertir el proceso, porque eso es imposible, sino para guiarlo, para modular sus armónicos, para hacerlo menos traumático para aquellos que vendrán después. Veo a Cuervo, una figura de sombra y energía, patrullando las fronteras entre mundos, un guardián silencioso de los pasajes prohibidos. Incluso percibo a Luis, no perdido, sino existiendo en un plano paralelo, una nota solitaria en una sinfonía diferente, pero todavía vibrando, todavía consciente. La comandante Salcedo y la doctora Esquivel, junto con el profesor Méndez, se han convertido en algo nuevo aquí, en Prometheus. Son los primeros de los tocados por la Tierra. Sus habilidades alteradas, un presagio de lo que vendrá. Están trabajando con los equipos científicos, no para detener el cambio, sino para entenderlo, para preparar a la humanidad para una transición que redefinirá lo que significa ser humano. Mi teorema de coherencia dimensional, las ecuaciones que abrieron el vórtice Argus, ahora se estudian no como un medio de transporte, sino como un mapa de las fallas en la realidad. Una guía para navegar por los mares turbulentos de la existencia multidimensional. Mi legado. Ya no lo veo como una obra científica, sino como una advertencia, una profecía autocumplida. Busqué la inmortalidad a través del descubrimiento, y la encontré en la disolución de mi propio ser en algo más vasto. La ironía no se me escapa, incluso ahora, mientras los bordes de mi conciencia se desvanecen. No teman lo que viene. Así susurraban los silentes a través de Cuervo. No es un final, sino un principio aterrador. Sí, uno que nos despojará de todo lo que creemos ser, pero también un principio lleno de posibilidades que apenas podemos empezar a imaginar. La humanidad extendió la mano para tocar las estrellas, y en su lugar abrió una puerta a la infinidad del ser. El precio es nuestra antigua forma, nuestra cómoda ignorancia. La recompensa aún está por verse. Me pregunto qué seremos, qué me convertiré,
Cuando la última hebra que me ata a este cuerpo, a esta mente, finalmente se rompa. Quizás me una a la sinfonía de umbral. Quizás me convierta en un susurro en el viento entre dimensiones. O quizás simplemente deje de ser Damián Ortega y me convierta en parte de todo. La luz de la tierra es lo último que veo con estos ojos que se desvanecen. Hermosa, familiar. Y ahora, inevitablemente, cambiando. La puerta se cerró, pero el universo se ha derramado. Y nosotros estamos aprendiendo a nadar o a ahogarnos. Solo el tiempo, o lo que sea que lo reemplace, lo dirá. Mi viaje, mi liderazgo, ha terminado. Pero el de la humanidad apenas comienza. Y no será en nuestra tierra como la conocíamos. Nunca más.